Quisiera, hermanos, empezar con un par de preguntas después de lo que nuestro hermano acabó de exponer. ¿Será que hay alguien que se considere a sí mismo justo en este lugar? ¿Será que hay alguien que haya nacido siendo inocente y se haya mantenido así hasta hoy? Si respondió negativamente y aparte no es cristiano, eso quiere decir que necesita estar en paz con Dios. Pero si respondió positivamente y se considera inocente o justo, usted está ignorando lo que las Escrituras enseñan y que a continuación expondremos. En el contexto del pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, Pablo ha dicho que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, habiendo conocido su eterno poder y su deidad por medio de las cosas creadas. Tampoco le dimos gracias. Más bien nos envanecimos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, nos hicimos necios y cambiamos la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia en los malos deseos de nuestros corazones, de modo que deshonramos nuestros propios cuerpos. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Y como no aprobamos tener en cuenta a Dios, Él nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando repletos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de homicidios, de contiendas, de engaños, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. De manera que somos inexcusables. Todos somos pecadores y estamos separados de Dios debido a nuestra naturaleza caída. La ley mosaica dada por Dios revela su carácter justo y santo, pero esta ley, en lugar de justificarnos, nos condena por nuestra incapacidad para obedecerla perfectamente. El Dios creador, santo, soberano, amoroso, es también un Dios justo. Y Él ha dicho que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ahora, sabiendo que el apóstol Pablo ha dicho en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 11, que toda la humanidad está bajo pecado y que por lo tanto no hay justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. Aún así, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Después de la caída, ninguna de nuestras mejores obras es suficiente para satisfacer la justicia que Dios exige. Ninguna. Delante de Él, de su santidad, son como trapos de inmundicia, pues están impregnadas de pecado. Ahora, después de ver estas declaraciones de Pablo y que podríamos llamar como la radiografía de todos los seres humanos, o como nuestro hermano lo llama ahorita, todos los Barrabás, de toda la raza, de toda condición, de todo credo y cultura, judíos y gentiles, inmorales o moralistas, religiosos o no religiosos. Después de estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, que todos, sin excepción, somos pecadores, culpables, inexcusables, con la boca cerrada delante de Dios, dejándonos sin un solo rayo de luz, sin la más mínima esperanza y sin ninguna posibilidad de rescate en nuestras propias fuerzas. Después de esta terrible situación que Pablo ha descrito, Romanos capítulo 1, desde el capítulo 1, versículo 18,
al capítulo 3, versículo 20, donde solo nos espera como pago la condenación y la ira de Dios. Viene una gloriosa verdad en la sección que vamos a estudiar el día de hoy y que por muchos estudiosos de las Escrituras ha sido llamada como el párrafo más importante que jamás se haya escrito. Esta es la razón por la que hemos titulado nuestro sermón Justificados sin causa. Quiero pedirles que me acompañen a la lectura. Así que por favor abran sus Biblias en capítulo 3 de Romanos, versículos 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y hemos dividido nuestro mensaje en 5 puntos. El primero de ellos se titula Manifestación de la justicia de Dios, versículos 21 al 22a. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La primera palabra que encontramos es la conjunción pero, que une nuestro texto con el contexto anterior. Nos ofrece un contraste, dos ideas opuestas. Pablo viene mostrando nuestra condición, nuestra insuficiencia para obedecer la ley y que por lo tanto la hemos quebrantado, pero además nos muestra lo que realmente hace la ley, muestra nuestro pecado, ya que sin la ley no hay conocimiento del pecado. Y así lo dice Romanos capítulo 3, versículo 20, el versículo antes de nuestro texto de estudio. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley? Pablo afirma en Romanos capítulo 10, versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, al decir estas cosas se refiere a las ordenanzas de la ley. ¿Quién las ha hecho? ¿Quién de aquí puede levantar su mano y decir, yo, como el joven rico, que de inmediato se contradijo cuando se le acercó a Jesús? ¿Quién ha podido obedecer todos los días de su vida hasta hoy las demandas de la ley? Ningún ser humano. Salomón dio una sentencia definitiva en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice, ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y el Salmo 7:11 nos indica cómo está Dios frente a esta realidad. Dice, Dios es pues justo y Dios está airado contra el impío de vez en cuando, una vez al mes, una hora en el día. Dice todos los días. Nos justificamos con la idea equivocada de que somos mejores que otros porque no pecamos tanto o porque nuestro pecado es diferente. De pronto no es tan escandaloso como el de otros. Vamos a la iglesia, ofrendamos, oramos, con ello nos sentimos justificados. Pero, iglesia, ¿cuántos pecados son necesarios para despertar la ira de Dios?
¿Cuántos? Uno solo, hermanos. Solamente uno. ¿Y cómo lo sabemos? El ejemplo de Adán es suficiente. ¿Cuántos pecados cometió Adán para que mereciera el infierno? Uno nada más. La ley es como una cadena. Cuando se rompe un eslabón, no solamente se rompe este, sino toda la cadena. Romper un mandamiento es romper toda la ley. Así lo expresa Santiago en el capítulo 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Como ya hemos visto que por la ley no tenemos esperanza de justificación, entonces, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y al afirmar testificada por la ley y por los profetas, Pablo está refiriéndose a todo el Antiguo Testamento. Esa es la misma expresión que usó nuestro Señor Jesucristo para hacer la misma referencia en Mateo capítulo 22, versículo 40. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Veamos dos textos que confirman cómo el Antiguo Testamento testificó de la justicia de Dios. El primero es Génesis, capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Desde el libro de Génesis, la Biblia se refiere a la justicia que es por la fe, haciendo referencia al padre Abraham, al padre de la fe. También podemos verlo en Isaías. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y más adelante en el versículo 11 del mismo capítulo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí ya no solo es Abraham, sino que se utiliza la palabra todos para referirse a los elegidos y se menciona el método, un Salvador. A través de toda la historia, el ser humano ha sido incapaz de obedecer a la perfección la ley de Dios, mostrando así la necesidad de que alguien satisfaga la justicia de Dios en favor de pecadores para alcanzar la salvación. Dice el versículo 22 de nuestro texto, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Qué significa la palabra justicia? El apóstol Pablo nos responde en Romanos capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Justicia es darle a cada uno lo que se merece. Pero nuestro texto nos informa sobre la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Quieres ver una ilustración de la justicia de Dios? No hay una mejor que la cruz. ¿Has visto la megacárcel de Bukele, el presidente salvadoreño? Los presos no tienen derecho a ver la luz del día, la luz del sol. No se les permite ningún tipo de entretenimiento, ni televisores, ni celulares, ni radio. Duermen en camas metálicas, sin almohada, sin colchón, sin cobija. Las bandas criminales, además, fueron recluidas en el mismo lugar, para colmo de males, sin importar su enemistad. Varios organismos de derechos humanos han expresado que estos reciben un trato inhumano. Pero Bukele alega que ellos están en condena, no de vacaciones. Pero el que vea este castigo como algo grotesco no ha considerado lo que ocurrió en la cruz. Algún predicador se atrevió a decir que Dios debería mostrarle al mundo el infierno para que así temieran su justicia, sabiendo a qué se atenían por su pecado. Ese predicador se equivoca. Dios ya mostró el infierno, lo hizo en la cruz. Porque ¿qué es el infierno?
un lugar donde no está Dios, donde no hay misericordia. ¿Y qué dijo el Salvador aferrado al madero por los clavos? En Mateo capítulo 27, versículo 46, cercana de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un misterio lo que ocurrió en la cruz. Aunque pasaron 6 horas colgado en el madero, no cabe duda que todos los infiernos que merecían los elegidos fueron soportados por nuestro Señor en la cruz. La justificación no se basa en nuestra capacidad de pagar, sino en la generosidad de aquel que pudo pagar por nosotros. La obra redentora de Cristo fue completa y es la base, única base de nuestra justificación. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La segunda parte del versículo 22 y el versículo 23 dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo, en el contexto anterior de nuestro pasaje de estudio, derriba cualquier asomo de categorías ante Dios en la condición espiritual del hombre. Veamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. También refuerza esta idea en el versículo 12. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Ni siquiera hay uno. En este mundo loco en el que estamos, hay una terrible división en el que quieren categorizar la humanidad entre binarios y no binarios. En la época en que se escribió este texto, la división que la Escritura hace de la humanidad es entre judíos y gentiles, para señalar la totalidad del género humano. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que tenemos estratos en el corazón para compartir de Cristo? Por alguna tonta razón, creemos que los ricos, famosos, estudiados, no necesitan el Evangelio. O pensamos que ellos son inalcanzables. No, un actor, ¿quién se va a acercar a un actor? Cantante famoso. En su testimonio, el reconocido cantante Juan Luis Guerra reconoce que se volvió a Cristo porque dos valientes se acercaron y tocaron su puerta. Nadie antes se había atrevido a hacerlo. Vemos a los mendigos y quizás no nos cuesta tanto hablarles del Evangelio, porque pensamos, ellos sí tienen necesidad. Sin embargo, los más ricos pueden estar en peor condición espiritual. La Biblia habla del rico y del mendigo Lázaro, dos extremos que mostraron esta realidad espiritual. Y en la actualidad tenemos un ejemplo de una persona que es considerada el rey del reggaetón, con más de 144 millones de seguidores en redes sociales, casi el triple de los habitantes que tiene nuestro país. Estamos hablando del reconocido cantante Daddy Yankee, quien en su último concierto reconoció públicamente haber rendido su vida a Jesucristo. Estos ejemplos muestran la necesidad universal de salvación, que no mira estratos, ni la cuenta bancaria, ni títulos, ni popularidad o fama. Todos hemos pecado y necesitamos que cambie esa condición de culpables, pecadores, a justos delante de Dios. Nuevamente Pablo, en plena predicación, hace un llamado a todos al arrepentimiento. En Hechos capítulo 17, del versículo 30 y 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, solamente en Colombia, en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
El énfasis del texto es este. Dios manda a todos los hombres en todo lugar. Toda persona que se tope en la calle necesita el evangelio. Creyente o incrédulo, religioso o no religioso, rico o pobre, blanco o negro, estudiado o ignorante. Todos necesitan escuchar las buenas nuevas del Salvador. ¿Y ese mensaje que incluye? Miremos lo que dice nuestro tercer punto. Lo hemos titulado la justificado sin causa, solo por gracia. Versículos 24 al 26 de nuestro texto. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra gratuitamente es la misma que se usa en el original griego, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 25, para afirmar que Cristo fue aborrecido sin causa. Y así como Cristo fue aborrecido sin causa, ya que era perfecto en su conducta y que jamás hizo algo que mereciera aborrecimiento, nosotros de la misma manera somos justificados sin causa, ya que no hay nada en nosotros que amerite ser justificados. La siguiente palabra clave de nuestro versículo es redención. Y no se refiere solamente a la liberación, sino al pago que se hizo para lograrla. El texto refiere el precio, la sangre de Jesucristo. ¿Por qué Dios no perdonó el pecado sin necesidad de que su Hijo muriera? El autor de Hebreos nos responde en el capítulo 9, versículo 22. Dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Alguien tenía que pagar. Permítame contar una historia para ilustrar mi punto. Había una vez un pequeño aprendiz cuyo padre le enseñó a tallar un barco de madera. Cuando finalmente concluyó su obra maestra, el niño decidió aventurarse con su creación en un día lluvioso. Con cuidado depositó su barquito sobre la corriente, persiguiéndolo con entusiasmo a medida que fluía el agua. Sin embargo, la corriente aumentó de manera inesperada, superando la capacidad del niño para seguirle el ritmo. Y así, su barco se esfumó en la distancia. La pérdida dejó al niño sumido en una tristeza profunda. Con el tiempo, durante una visita al corazón de la ciudad, en compañía de su madre, el niño se topó con una tienda. Al ingresar, sus ojos se iluminaron al reconocer de inmediato su querido barco, ahora en exhibición. Al expresar su reclamo al dueño de la tienda, este le informó con frialdad que si deseaba recuperar su preciado barco, tendría que adquirirlo pagando su precio. Desconcertado, el niño se retiró del lugar, compartiendo su pesar con sus padres. Determinado a recuperar el añorado compañero, se dispuso a ahorrar diligentemente a través de pequeñas contribuciones en casa y ayudando a otros en sus quehaceres diarios. El niño acumuló gradualmente el dinero necesario para redimir a su barco. Lleno de alegría y determinación, regresó a la tienda, desembolsó la suma requerida y al retornar a casa, abrazó con cariño a su amado barco y en ese momento de triunfo exclamó con alegría, barco, ahora eres doblemente mío, porque primero te di vida con mis manos y luego te rescaté con el fruto de mi esfuerzo. Esta historia es solamente una pálida ilustración de cómo Dios, el creador de todo el universo, enviando a su Hijo, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos llamó, nos justificó, nos redimió pagando con su propia vida por pecadores
que solo merecíamos la muerte. En el capítulo 4 de Romanos, Pablo, a través del ejemplo de Abraham, nos muestra que la justificación no se alcanza mediante el esfuerzo por obedecer la ley, sino más bien a través de la fe en la promesa redentora de Cristo. La justificación nunca estuvo atada a la obediencia a la ley. Si fuera así, Abraham no hubiese podido ser el padre de la fe, ya que su justificación provino de la fe. Esta era una convicción errada de los judíos del primer siglo, quienes interpretaban que la justificación provenía de obedecer la ley, sin considerar que esta ley fue dada 430 años después de Abraham. En consecuencia, la justificación nunca estuvo ligada a la obediencia o a la realización de obras según la ley, sino más bien a la fe, como quedó evidenciado en el caso de Abraham, que fue contado como justo incluso antes de ser circuncidado. Por esto Pablo dice en el contexto posterior de nuestro pasaje que si Abraham hubiera sido justificado por las obras de la ley, estaríamos hablando de una situación fuera de tiempo, dado que la ley aún no existía en la época de Abraham. Pablo, al abordar la posible gloria de Abraham por sus obras, destaca que esta sería válida ante los hombres, pero no ante Dios. La justificación del hombre, incluso del padre de la fe, Abraham, no surge de las obras de la ley. Nuestro texto sigue diciendo en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La palabra propiciación tiene su origen en un verbo que significa hacer propicio o apaciguar. De manera que propiciar a alguien significa aplacar su enojo. Y no es que Dios, que nos manda a dejar la ira y a que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, Él mismo lo practique. Obviamente es un rotundo no, porque hay una infinita diferencia entre nuestro enojo y el de Dios, ya que la ira de Dios es santa, justa, y solamente la despierta el pecado. Por otro lado, la justicia de Dios exige un pago. Hasta que el pago no está completo, su ira no se apacigua. Y esa deuda que ninguno de nosotros podía pagar, ni siquiera por sus propios pecados y vivir. Dios mismo dio a su propio Hijo amado para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y de esa manera satisfacer la justicia de Dios, dejando claro que el amor, la idea, el propósito, la iniciativa, la acción y el don fueron todos únicamente de Dios. No tenemos nada que ver ahí, nada de que jactarnos. Así lo escribió Juan en su primera carta. Por favor, acompáñenme al capítulo 4 de la primera carta de Juan, versículos 9 al 10. El capítulo 4 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Un comentarista dijo acertadamente lo siguiente: según la revelación cristiana, el gran amor del propio Dios propició su ira santa mediante el don de su propio y amado Hijo, quien ocupó nuestro lugar, llevó nuestro pecado y padeció nuestra muerte. Así Dios mismo se entregó para salvarnos de sí mismo. Y otro comentarista dice, Dios, dado que en su misericordia quiso perdonar a los pecadores y al ser verdaderamente misericordioso, quiso perdonarlos con justicia, es decir, sin pasar por alto de ninguna manera su pecado. Se propuso dirigir contra su propio ser, en la persona de su Hijo, el pleno peso de esa justa ira que merecían. Así como lo cita Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice, todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El mismo Dios satisfizo su propia justicia, como lo decía nuestro hermano Camilo, en favor de sus escogidos. Así que no podemos menos que maravillarnos de la sabiduría, la santidad, el amor y la misericordia de Dios y postrarnos ante Él en humilde adoración. La cruz debería ser suficiente para quebrantar al corazón más duro en este lugar y ablandar al más empedernido. Debería ser suficiente. El resultado de esta hermosa redención incluye que nuestros pecados son perdonados, son borrados. Nuestra deuda fue saldada. Así lo sigue diciendo el versículo 25 de nuestro texto de estudio, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y eso no quiere decir que Dios simplemente cierra sus ojos ante el pecado para no verlo, ignorando la transgresión a su santa ley. No, el Hijo tuvo que pagar el precio. Algún predicador se atrevió a ilustrar este punto equivocadamente así. Estamos ante un tribunal en el que el juez nos declara reos de muerte, pero el abogado, que es Jesucristo, nos defiende con ventaja sobre el fiscal, que es el diablo. El abogado es el hijo del juez y por tanto le hace un guiño a su papá para que pase por alto los delitos del acusado. Eso suena bonito, hermanos, pero es una transgresión, es una agresión al carácter justo y santo del juez de todo el universo. Nuestro abogado pagó el precio, no fue un guiño. Él pagó el precio, pagó con su propia sangre. Así lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Veamos ahora el versículo 26 de nuestro pasaje de estudio. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo manifestó Dios su justicia? Castigando a su Hijo en nuestro lugar y de esa manera justificando a los que son de la fe de Jesús. La justicia y la justificación serían imposibles sin la cruz. La cruz es el lugar en el que Dios manifestó su justicia y a la vez justificó. Dios es justo cuando pasa por alto el pecado de su pueblo porque Él derramó su ira sobre su propio Hijo amado en la cruz del Calvario. El justo murió en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Y así lo expresa Romanos capítulo 5, versículos 7 al 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no palomas, no mansos, no justos, Cristo murió por nosotros. Después de estudiar y entender estas verdades que descubren nuestro pecado, que exhiben nuestra falta de mérito, pero que muestran la justicia de Dios y su obra para justificarnos. Veamos ahora nuestro cuarto punto. Lo hemos titulado Exclusión de la jactancia por la ley de la fe. Dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué significa la palabra jactancia? La jactancia se refiere al acto de presumir, exagerar o alardear sobre sus propias
habilidades, logros o posesiones con el propósito de llamar la atención o de impresionar a los demás. La jactancia implica una exaltación excesiva de uno mismo, a menudo, como en el caso nuestro, sin una base sólida o real, en los logros o capacidades de la persona que se jacta. Aunque podemos pecar por jactancia de múltiples razones, este texto lo está aplicando en relación a la justificación. La historia de los atletas Rick y Dick puede servir de ilustración. Juntos completaron más de 1000 carreras, incluyendo 72 maratones y 6 Ironman, una de las competencias más difíciles del mundo, que incluye atletismo, ciclismo y natación. A pesar de que los dos llegaban a la meta y recibían ambos reconocimientos, en realidad solamente uno de ellos hacía el verdadero esfuerzo. Rick era el padre de Dick. El padre corría en cada competencia empujando la silla de ruedas de su hijo discapacitado hasta atravesar cada meta. Y su hijo, la única contribución que hacía era hacer más difícil la carrera. Hermanos, somos unos discapacitados espirituales a quienes el Padre ha traído a Cristo para que Él haga todo, lo que nosotros no podíamos hacer. Como ven, no hay lugar a la jactancia. Así lo sigue declarando el apóstol en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y permítame leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos, que nos ayuda a entender mejor la intención del autor. Dice, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? En la misma carta, Pablo afirma en el capítulo 1, versículo 30 y 31, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Para terminar, veamos nuestro último punto. Lo hemos titulado Justificados por fe, sin mérito alguno. Dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. La salvación pertenece enteramente a Cristo y por lo tanto queda eliminada toda jactancia de parte nuestra, ya que las obras de la ley no pueden lograr de ninguna manera el favor o el perdón de Dios. El mismo Pablo ejemplifica con su propia vida esta verdad. En Filipenses, y acompáñenme a este pasaje, Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 9, dice la palabra del Señor, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y qué bueno que pudiéramos pensar
de la misma manera de Pablo, que además tenía un mejor currículum que cualquiera de los que estamos acá en cuanto a las obras de la ley. Y algunos interpretan mal creyendo que merecen algo de gloria al tener fe en Cristo. Nada más equivocado que eso, hermanos. Espero que la siguiente ilustración ilumine nuestro entendimiento. Supongamos que un hombre tiene problemas con su carro. Su vehículo debe ser remolcado desde algún lugar hasta el mecánico más cercano. Después de varias horas, la camioneta o el carro está arreglado. Ahora, esto es lo que le dice el mecánico cuando le da al hombre las llaves de su vehículo. Trabajo terminado. Ya está listo. No queda nada más por hacer. Todo lo que tienes que hacer es ponerla en marcha. Vemos lo tonto que sería que el hombre dijera, si no hay nada más que hacer, ¿por qué necesito esta llave? ¿Por qué tengo que poner en marcha? ¿Por qué tengo que hacer algo? Todo el mundo sabe que el mecánico habla de dos tipos de hacer completamente diferentes. Arreglar la camioneta y girar la llave no es el mismo tipo de hacer en absoluto. Cristo arregló el problema con el pecado. Ahora todo lo que necesitamos hacer es tener fe en Él y su obra. ¿Tiene eso algún mérito? De ninguna manera. Porque en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Tus mejores obras no pueden merecer el perdón del pecado, ni satisfacer la deuda que tienes al no poder obedecer perfectamente la ley de Dios desde la cuna hasta la tumba. Solamente el Hijo eterno de Dios pudo satisfacer las demandas de la ley, de la justicia divina, al vivir la vida perfecta que no puedes vivir y al soportar toda la ira santa de Dios en tu lugar. Al considerar esto, amado hermano, ¿te crees mejor que los que están fuera sin Cristo? Recuerda que nuestra única esperanza de justicia no está en nuestras obras de obediencia a la ley de Dios, sino en la obra redentora de Cristo, que pudo satisfacer la justicia de Dios y apaciguar su justa ira contra aquellos que lo deshonramos. Ten cuidado, hermano, porque puedes doblar tus rodillas todos los días y tu corazón seguir enaltecido. Hermanos, que las palabras de Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 13, que dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, pero que ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Que estas palabras estén constantemente en la conciencia de cada uno de nosotros, para que no nos jactemos vanamente y reconozcamos que fue únicamente por la sangre de Cristo en la cruz. Mi amado oyente, reconoce que eres un pecador culpable, absolutamente incapaz de presentarte delante de Dios, satisfaciendo su justicia. Y corre a los pies de aquel que en aquella cruz fue nuestro sustituto, para que puedas presentarte en su presencia, perdonado y declarado justo, únicamente por Cristo y no por causa nuestra. Porque si no lo haces, no queda otra cosa sino la condenación. Así que te ruego que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe para que puedas ser parte de aquellos bienaventurados a quienes el Señor no culpa de pecado y les atribuye justicia sin obras. Pon aparte tu autojusticia.
Recibe a Cristo y descansa en Él como tu única justicia delante de Dios.